Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo casi un siglo atrás de México, un siglo en el que muchas cosas han sucedido, pero en el que, como van a ver, hay cosas que siguen siendo absolutamente actuales. Está con nosotros en el estudio el doctor en Historia, Sebastián Rivera Mir. Él es chileno, da clases en México, en el Instituto Mexiquense, en la Universidad Mexiquense, y es autor de un libro condenado a ser un libro clásico, Militantes Latinoamericanos de Izquierda en México, 1920-1934. Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme a conversar contigo. Sebastián, hagamos ese viaje en el tiempo. Estamos en 1920, acaba de terminar la Revolución Mexicana en su fase armada, están en el proceso de institucionalización y comienzan a pasar por aquí no solamente estadounidenses, los famosos slackers, ¿no?, perezosos que venían huyendo de la guerra en Europa, de izquierda, sino también una gran cantidad de militantes de la izquierda latinoamericana. ¿Quiénes son? ¿Por qué vienen? Es importante, creo yo, reconstruir esa ciudad que dices. Antes de responder directamente, hay que pensar que Ciudad de México es un espacio muchísimo más pequeño que el que conocemos. Tiene apenas 1 millón de habitantes. En general, en México, en la década del 20, mantiene todavía la misma cantidad de gente que vivía desde 1910, porque ha muerto una buena parte de la población. Pero además es una ciudad que empieza a ser muy bullante en términos de lo que se está haciendo, en términos de la reforma universitaria, la reforma educativa que se está impulsando desde la SEP, toda la política antiimperialista de su enfrentamiento con Estados Unidos, toda la capacidad artística que está mostrando México. Entonces, una de las primeras variables para responder quiénes son estas personas que llegan a México es que son personas que les interesa conocer en primera fuente qué es lo que está pasando en el país. Es un imán. Es un faro, como se dice en el momento, un faro revolucionario. Y faro porque es una luz que de alguna manera nos advierte de algunas cosas, pero no logramos reconocer muy bien qué hay a su alrededor. Entonces esa inquietud de estos sujetos los atrae a venir a conocer qué está pasando en terreno, sin tener, como un buen faro, sin tener mucha claridad respecto a qué es exactamente eso que se llama la Revolución Mexicana. Y esos que vienen huyendo de dictaduras, vienen como aventureros a participar en este proceso de transformación social. Ahí hay de todo, digamos. Hay de dulce de chile y de manteca. Una buena parte de exiliados de sus países, de una importante cantidad de los países de la región, de los regímenes, están siendo dictatoriales, entonces hay muchos que vienen y llegan a México buscando refugio. Pero no son todos esos, esos no son todo el grupo. También hay aventureros, la historia de algunos que vienen combatiendo en el Imperio Otomano, después del Imperio Otomano pasan a combatir en la Primera Guerra Mundial, pasan por China y llegan a México. Venezolano, por ejemplo, es el caso de este. Otros que simplemente quieren conocer, o sea, que les llama mucho más la atención. Otros que vienen a estudiar, otros que vienen como periodistas buscando trabajo, otros que vienen quizás pasando y simplemente se quedan a ver qué está sucediendo en el país. Muchos estudiantes, dices tú de tu libro. Muchos estudiantes. Que vienen algunos con becas y otros simple y sencillamente exilados. Algunos vienen becados por los planes estos, digamos, de reforma que está haciendo Vasconcelos. México es muy dadivoso en eso desde hace mucho tiempo, entonces crea unos planes para centroamericanos especiales, que incluye también a venezolanos, de tal forma de que los incorporan a las distintas escuelas, que también están todas en una especie de remolino de crecimiento. Entonces están necesitando profesores, están necesitando estudiantes y los incorporan becados. Hay otros que vienen simplemente porque vienen a algún congreso. En 1921 se realiza el primer congreso de estudiantes en la Ciudad de México, entonces algunos vienen aquí. Hay un par de casos que vienen como turistas
al Congreso y después cuando quieren volver a sus países les niegan la entrada. Entonces el caso de unos venezolanos que vienen aquí, pues, se establecen y después ya no pueden volver, se quedan como exiliados. Y así, hay mucho movimiento, digamos, respecto a los estudiantes, que además viene del proceso de la reforma que se ha iniciado a nivel continental en 1918. Tú haces referencia a la reforma. Estamos hablando de que se siente el eco de la reforma universitaria de Córdoba, Argentina. En toda América Latina, no solo México. Se siente muchísimo. Es un referente que de alguna manera es un sustrato de discusión, un sustrato político, práctico, que involucra a los estudiantes en la política. Hasta ese periodo no teníamos realmente una relación muy estrecha entre lo que era la política y lo que eran los estudiantes. Y a partir de la reforma, estas personas se van a vincular con todo este proceso, lo que es novedoso. Entonces eso también genera mayor movilidad en el continente. Una movilidad que es difícil. O sea, México no hay las condiciones de transporte que existen hoy día. Entonces, llegar a México desde Chile o desde Argentina podía llevarte 2 meses o 3 meses. Los barcos, desde Chile, por ejemplo, el barco que tenías que tomar era un barco que llegaba hasta Nueva York. Y de Nueva York se devolvía hacia La Habana y de La Habana pasabas a Veracruz. O sea, realmente el trayecto podía demorar muchísimo. Entonces, estas movilidades que se están desarrollando son movilidades muy buscadas por estos personajes. No son movilidades que sean casuales. Sino que les interesa llegar a México a ver qué está pasando. Tu libro aborda el tema de las izquierdas y en tu definición ese espectro es más amplio que los bolcheviques, que los comunistas. ¿Cómo defines tú esas izquierdas latinoamericanas? Uy, esa es la pregunta del siglo. Que atravesó todo el siglo y que todavía no... Los nacionalistas, los internacionalistas, los indianistas... Yo creo que uno puede hacerlo en retrospectiva, digamos, decir desde aquí quiénes eran los de izquierda allá. Esa es una posibilidad, me parece. Pero me parece muy poco tramposa, porque ya sabemos el fin de la historia y entonces les asignamos roles a los sujetos sin que estos sujetos los hayan realmente tenido. Entonces, mi definición de izquierda más bien parte de los mismos sujetos, al contrario, parte de ellos. Ellos buscaban ser de izquierda, buscaban definirse como parte de una izquierda latinoamericana. Entonces, yo creo que el movimiento que hago es simplemente dejarlos hablar, decirles, bueno, si ustedes consideran de izquierda, yo también no tengo por qué decirles que no, a priori, digamos. Entonces, asumo que la izquierda es la definición que estos sujetos están dando en ese momento particular de la historia. Esto significa varias cosas, digamos, asumir, por ejemplo, como varios parámetros, y uno de ellos es el antiimperialismo. Si algo define ser de izquierda en ese momento es ser antiimperialista. Otro de los elementos que también podemos considerar tiene que ver con las reformas sociales, la inclusión de las grandes mayorías en las decisiones. También eso es una de las definiciones que están buscando estos sujetos como parte de ser de izquierda. Y, por supuesto, una relación compleja con lo que es el nacionalismo. Yo creo que no se entiende la izquierda latinoamericana sin una tensión muy fuerte entre lo internacional, el internacionalismo que está pregonándose desde los procesos globales, y el nacionalismo que está desplegándose desde cada una de las localidades, sea cual sea el país que analicemos. En tu libro estos personajes de los que cuentas trozos de su vida en México, trozos de su vida en sus países de origen, siempre tienen una sombra. La policía, los espías, que los están investigando, siguiendo, documentando sus pasos, tanto las de sus países de origen como la mexicana, como la de Estados Unidos. Entonces es como la historia tras las sombras, que también te detienes tú a contarla. Sí, claro, son perseguidos permanentemente, también se autopersiguen mucho. Ahora que se están abriendo... O sea, hay paranoia en ellos. Claro, hay mucho deber persecución donde muchas veces
No está tan claro. No está tan claro, exacto. Para ser importantes, pues, porque se pierde la perspectiva desde el exilio. ¿Tú por qué dirías que es ese fenómeno? Hay una mezcla de megalomanía, digamos, de cada uno. Mientras más espías tenga yo detrás, parezco más importante. Trato de hacer las cosas de tal manera de que con más sigilo, porque eso atrae también a otros militantes. Entonces hay varios elementos. También hay una movilización muy fuerte de los espías de distinta índole. Por ejemplo, incluso las empresas petroleras que están distribuidas en América Latina y que empiezan a tener cada vez más importancia, les interesa saber qué están haciendo los exiliados o los estudiantes que están relacionados con el petróleo. Y así, o sea, cada instancia está generando un espacio de movilidad. Pero yo algo que trato de hacer es que no podemos pensar en estos personajes, en estos espías de ese periodo, como pensamos en los espías posteriores a los años 40, 50. Más bien son personas poco profesionales. Ser espías muchas veces es un pago que da el gobierno porque no te... ¿dónde te coloco? ¿En qué posición te pongo? Bueno, puedes ser parte de esta policía. Entonces, realmente los espías son más bien seres corruptos. O sea, sus informes parecieran sacados de la novela de Graham Greene, de Nuestro hombre en La Habana. Una invención de lo que sucede. Yo conozco un caso que el espía va en el tren y dice en su informe: escuché que los dos pasajeros de adelante estaban hablando de una conspiración y el tren iba justo hacia la playa. Y entonces tuve que seguirlo, pero como iba con mi familia, también nos fuimos todos a la playa. O sea, el que uno sea paranoico no quiere decir que no lo persigan. Que no lo persigan, pero ahí hay que ver los niveles de profesionalización de estos sujetos. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Perfecto, seguimos. No se vayan. Volvemos en breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el historiador Sebastián Rivera sobre las izquierdas latinoamericanas en México durante los años de 1920, 1934, años convulsos en todo el continente americano. Sebastián, tú hablas también en tu libro de los libros y de la prensa y de las dificultades de comunicación de la palabra escrita. Es importante porque ya nos acostumbramos al WhatsApp y a las redes sociales y en aquella época era otra cosa. Una de las cosas que señalas es, por ejemplo, esta visión de Mella de el periódico como un organizador colectivo y no solo como un difusor. ¿Cómo es ese mundo de la prensa y de los libros en aquella época? Es un mundo, el tema de la información es un mundo en sí. Una carta, por ejemplo, una carta que iba a Argentina, podía demorar de aquí de México un mes en llegar a Argentina. Entonces, si yo quería discutir algo con alguien en Argentina, le escribía hoy preguntándole algo y me respondía al segundo mes, 2 meses después, me llegaba recién. Entonces, hoy día que estamos acostumbrados a estos tiempos veloces, como tú dices, ese tipo de comunicación era muy, muy diferente. Recién en la década del 30 el avión va a agilizar un poco el movimiento. Entonces, la información, las comunicaciones, todo eso era manejado de una forma central. Era quizás la actividad más importante que hacían estos sujetos durante el día, digamos. O sea, si se dedicaban, si uno pudiera fragmentar su día, el 80% de sus actividades diarias eran precisamente comunicar, informar, escribir cartas, escribir artículos, publicar artículos, hacer trabajo de prensa. Muchos de estos personajes que están en el libro son tipógrafos, o son lilotipistas, o son correctores de estilo, o son periodistas. Están muy relacionados con lo que significa la palabra impresa y la palabra escrita también. Una palabra impresa cuyo eco, por ejemplo, nos llega en el pensamiento de Mariátegui, ¿no? Tú tratas ahí de cómo se recibe la obra de Mariátegui dentro de México.
y no solo en los círculos exilados. Yo creo que sí, que Mariátegui y ingenieros y algunos otros sujetos son actores dentro del escenario de la izquierda, independientes de que no estén físicamente en el país. Se está discutiendo con ellos, se está tratando de vincular sus proyectos a lo que están planteando sobre Perú, pero en este caso hacerlo en México. Hay una relación muy estrecha con estos personajes. Amauta, por ejemplo, se vende en todas, no en todas, pero en muchas esquinas de donde se vende la prensa de izquierda. Uno puede comprar también Amauta, o las otras publicaciones, los 7 ensayos, o muchos de los elementos que están haciendo en Perú. Mariátegui pueden llegar rápido dentro del periodo, digamos, 2-3 meses, a los lectores mexicanos. Y ellos, a su vez, se los van prestando. Entonces hay ahí como una especie de comunidad lectora, comunidad editorial muy, muy fuerte en relación con eso. Tratas también de hacer una especie de balance de qué quedó dentro de la política mexicana de la presencia de esos exilados. Esa es la parte más complicada, digamos, porque finalmente para muchos de estos sujetos México ocupa una parte importante, pero no es todo su viaje. Por ejemplo, Luis Víctor Cruz, un exiliado chileno, está en Perú, está en Ecuador, está en Guatemala, está en Nicaragua, también está en México. Entonces cuesta evaluar cuál es más o menos el peso que tuvo el exilio o su llegada a México en estos mismos sujetos. Y por otro lado, también cuesta evaluar cuál es el peso que tuvo este grupo en la política mexicana. Pero uno de los elementos que yo creo que debiéramos mirar con mayor atención es que estos grupos de los años 20 de alguna manera preparan a las autoridades, les establecen lógicas y dinámicas para cuando en la década del 30 vaya a llegar el grupo más importante de emigrados que ha llegado a México, que es este grupo de españoles. Entonces, de alguna manera van aprendiendo las autoridades cómo cómo construir un sistema que les permita dialogar, pero a la vez no utilizar en un sentido perverso, sino que aprovechar para bien la presencia de estos militantes. Porque son militantes, estamos hablando de una capa también muy formada, por ejemplo. Muchos de ellos son doctores en algo, en sociología o en economía, son estudiantes con bastante grado. Entonces, que México pueda precisamente aprovechar en su beneficio esta presencia es algo bastante valioso y creo que las autoridades aprenden de eso. Una de las lecturas que se ha hecho de una parte de esos exilados y de la situación de México en aquellos años tiene que ver con utilizar como una matriz de explicación el complot comunista. La Tercera Internacional despegando sus garras sobre el continente americano. Es muy curioso porque la lectura de tu libro, pues la Internacional Comunista parece lejanísima, ¿no? Como que, no digo que sea inexistente, pero no tiene la centralidad que le dan esas lecturas. ¿Cómo es eso? Al igual que México y este faro que alumbra pero que es nebuloso a su alrededor, sucede algo parecido. O sea, quizá ya más avanzado la década del 30, vamos a tener una presencia mucho mayor de la internacional o del mundo soviético, sobre todo en los comunistas. Pero en la década del 20, la verdad, parece más bien una mención a algo que vamos a seguir, que dicen que vamos a establecer como una línea, pero que realmente no hay mucho interés mutuo. La internacional hasta el año 27, que se da lo que ellos se denominan el descubrimiento de América, no va a tener mucho interés en lo que está pasando en el continente, precisamente porque lo ve como un espacio de patio trasero de Estados Unidos en el cual su intervención va a ser muy complicada. Entonces, realmente la internacional y la relación de los comunistas con la internacional es bastante más tenue, creo yo, de lo que se ha tratado de construir. Y uno lo puede ver eso, por ejemplo, en las publicaciones que se están leyendo. Claro, se lee Lenin, se lee Trotsky, pero la verdad, las publicaciones que llegan, importantes, no van a ser muy relevantes hasta la década del 30. ¿Y dirías que en esos años
el debate sobre la situación mexicana pasa también con una lectura en clave latinoamericana? ¿O es más lejano, digamos? Ahí habría que matizar. Yo creo que sí hay una lectura latinoamericana de algunos actores. No de todos, pero de algunos actores. México está en conflicto con Estados Unidos, entonces no queda más que mirar hacia la otra parte del continente. Y eso genera la posibilidad de que realmente Latinoamérica sea un escenario en el cual hay que reflexionar, con el cual hay que vincularse, con el cual hay que intentar generar proyectos que permitan, de alguna manera, enfrentarse y oponerse al otro. Entonces, sí hay una lectura en algunos sectores latinoamericanos. Hay otros sectores que más bien realmente no están en eso, digamos. Pero a mi juicio, la izquierda mexicana sí tiene este trasfondo latinoamericano como impronta en la década del 20. Otra de las cosas que llama la atención es que en los 20s el debate, buena parte de la izquierda mexicana, en el mundo del comunismo, etcétera, etcétera, tiene que ver con el mundo agrario, el mundo campesino, la formación de las ligas campesinas, de si se desarman o no se desarman. Sí. Pero al mismo tiempo da la impresión de que este mundo de los exilados es ajeno a ese mundo rural, salvo algunas excepciones. Es un mundo más bien urbano, más cosmopolita, etcétera, etcétera. ¿Es así? Sí, en 1929 hay una recriminación fuerte en Argentina a lo que están haciendo los exiliados en México. Hay una discusión entre los latinoamericanos y los mexicanos. Y uno de los querellas que les hacen los mexicanos a los exiliados latinoamericanos que están en México es que precisamente no se han vinculado con el mundo agrario, que es el más fuerte del propio Partido Comunista mexicano. Esa es la querella. Ahora hay matices. Por ejemplo, hay muchos exiliados que se meten a combatir en la guerra cristera y esto les genera un vínculo con las comunidades agrarias y con los conflictos del mundo agrario. Hay un exiliado que te nombré hace un rato, Luis Víctor Cruz. Él viene de la zona salitrera chilena, de la zona minera, donde no hay ningún árbol. Y cuando llega acá se da cuenta de que el conflicto está puesto en el mundo agrario y se va a Veracruz, se va a fincas cafetaleras. Es súper interesante porque un sujeto donde no hay ningún tipo de árbol se va precisamente a tratar de hacer organización, a construir procesos políticos en una zona que se caracteriza por ser todo verde. Entonces eso va generando de alguna manera diálogos también y eso es muy interesante de cómo se va de alguna manera ampliando el repertorio de la izquierda, cómo el mundo campesino va a entrar en los debates de las izquierdas del continente gracias a México, creo yo. Más que a Perú. También habría que incorporar Perú, lo que está diciendo Mariátegui, pero también la reforma agraria mexicana tiene que ver con eso y también también hay que pensar a largo plazo, digamos, las reformas agrarias no son una realidad en el continente. Claro, hasta mucho después. Hasta mucho después. En el caso chileno, pues estamos hablando de 50 años después. Sí, con Frei. Entonces, es un tema. En lugar de detenerte tú en los grandes personajes y hacer su biografía en el contexto mexicano, te dedicas a contarnos las redes que se construyen. ¿Cómo son esas redes? ¿Por qué este enfoque? Primero, yo he leído mucho y hay muchas cosas sobre Julio Antonio Mella, sobre Mariátegui, sobre todos estos personajes que me parecen muy interesantes, pero a mí me da la impresión de que también la política se construye también con otros sujetos, que los sujetos que están atrás también le dan mucho sustento a lo que estos grandes líderes son muy importantes. Entonces yo traté en algún momento de reconstruir estas redes más amplias. Están los militantes, están los activistas, está aquel colaborador que iba pasando por ahí. Hay un caso de un salvadoreño que se gana la lotería y dice,
es un activista, se gana la lotería y dice, vamos a hacer la revolución a algún lado. Y así, entonces todos estos sujetos creo que construyen de alguna manera el sustrato de la izquierda, que le dan sentido. Yo traté de que se incorporaran, de que sus voces aparecieran. A veces se puede, a veces realmente las fuentes son muy limitadas, entonces estos sujetos realmente quedaron en una parte más escondida, digamos, de la historia. En un minuto, porque ya nos alcanzó el tiempo, para hablar sobre el tiempo, ¿cómo compararías eso que sucedió hace 100, 90, 80 años con lo que estamos viviendo ahora? ¿Dirías que hay la misma efervescencia? Yo diría que, como dice, creo que Mark Twain, que la historia se repite, no se repite, pero rima. Creo que hay muchos procesos similares, pero también hay muchos procesos muy, muy diferentes. Creo que las arremetidas de las derechas en América Latina se han cuidado de no generar expulsiones y de no generar tanto movimiento de personas de izquierda que puedan de alguna manera construir repertorios, porque esto era... Lo que estaban haciendo estos sujetos era construir repertorios, posibilidades, alternativas. Y creo que el diálogo en América Latina necesita más eso, necesita construir más repertorios, más alternativas, más posibilidades, más modelos que de alguna manera sean exitosos y que puedan de alguna manera replicarse en otros lados. Estos diálogos creo que hoy día son necesarios y están bastante más limitados que en los años 20. Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros en este Cruce de Palabras. Muchas gracias por invitarme. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur.